Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Los fallos en la realidad son todo un tema. Algunas experiencias podríamos llegar a pensar que pueden ocurrir por descuidos, por distracciones, mil y un cosas que tendrían alguna explicación. Pero ¿qué pasa cuando estas experiencias, por las mismas mil y un cosas a considerar cuando escuchamos cómo fueron los hechos, a estos casos no podemos darles alguna explicación? Se van hacia lo que no podemos entender aún. Se produce un fallo en la realidad. ¿Quieres saber a qué me refiero? Pues aprovechemos entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un rato del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Cali, Colombia. Berenice Montoya nos cuenta esto. Cuando era estudiante, cursaba la Universidad de Contaduría. Tenía que trabajar medio tiempo para pagarla. Y fue en ese trabajo que me ocurrió algo bastante raro. En ese trabajo duré 2 años, más de lo que esperaba, pues me gustó mucho el ambiente. Me hice muy amiga de varios compañeros de trabajo. Y cuando tenía unos 6 meses más o menos trabajando ahí, en una ocasión no pude ir al trabajo porque me dio un dolor terrible en el estómago. Un dolor que fue diagnosticado de apendicitis. Entonces, la gente que ha sufrido esto saben que no tienes cabeza para nada en ese momento. Solo me dio la oportunidad para avisarle a mi jefe que no iría a trabajar por esa razón. Y si bien él nunca se llevó con nosotros tanto en el trabajo, sí era una persona muy comprensible. Me dijo que no había problema por eso. Y más adelante les voy a comentar por qué menciono ese detalle. Resulta que me voy a consultar. Me internan esa mañana y ya para la tarde me intervienen, me la extirpan, todo pasó muy rápido y me quedo ahí, recuperándome sin problema, pues no fue nada grave, pero sí fue necesaria la cirugía. Y cuando estoy en la cama del hospital, ya mejor leyendo los mensajes de mi teléfono, veo que mi amiga, la mejor amiga que tenía en mi trabajo, me había mandado un mensaje esa tarde preguntándome si estaba molesta con ellos. Yo no sabía a qué se refería. Pensé que tal vez lo decía porque había tenido esa cirugía y quizás fue por eso que no les había avisado. Pero le pregunté, antes que nada, que por qué. Y como a los 10 minutos me responde que porque yo los había ignorado ese día. Leo eso y le digo que no. Comienzo a escribirle lo que me había pasado. Al mismo tiempo veo que ella sigue escribiendo y termina primero su mensaje, diciéndome que sí, que ese día mi amigo y ella me habían saludado cuando llegué al trabajo, pero que solo los vi. Pasé de largo, me senté en mi lugar, el cual está un poco apartado ya que no somos de la misma área, que ellos me hablaron aún así, preguntándome desde su lugar si estaba todo bien, y que en eso, los dos, también vieron que me levanté de mi silla, los vi muy molesta y me volví a sentar, que por eso todavía más pensaron que yo estaba enojada con ellos. Cuando leí todo eso, yo creí que estaban jugando, porque también leí el mensaje de otro amigo preguntándome lo mismo. Quizás les había dicho mi jefe que no había ido y ellos decidieron jugar con eso. Pero cuando le dije que estaba en el hospital y luego les mandé foto de mí en la camilla, ellos, bueno, mi amiga sobre todo, se impresionó tanto. Me mandó un mensaje de voz que la escuchaba, cómo estaba tan asustada porque no solo ella me vio, sino ambos, que no sabían para nada, que no había ido a trabajar ese día, menos que estaba en el hospital, jurándome que no jugaría con eso, y menos si recién me habían operado. No supimos qué pasó ese día. Estuvimos hablando de eso cuando regresé a trabajar, y hablando de esto con la recepcionista, una mujer que siempre fue un encanto con nosotros. Nos dijo que no éramos las primeras personas a quienes nos pasaba algo similar en ese piso, porque hace años también le pasó algo parecido a una chica que trabajaba ahí, que la señora de la recepción incluso la saludó, pero que esta persona solo la vio, seria, pasó de largo y ella se quedó confundida, hasta que más tarde llamó la supervisora de su área y le notificó que no llegaría, que esa persona no llegaría a trabajar, porque había ido a la escuela de su hijo esa mañana. Entonces, no sabemos a qué atribuírselo. Un fallo, quizás, un doble.
Le comentaba que a veces los descuidos pueden ocasionar que pensemos que algo sí ocurrió, pero en este caso, ¿qué podemos pensar? Fueron 2 personas las que vieron a alguien que ese día no fue a trabajar, y después el testimonio de la recepcionista. ¿Será algo propio del edificio? Coméntenos. Abigail Fernández, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Escuchando el relato que contaron por acá hace tiempo, me hizo recordar una experiencia que tuve cuando era más joven, tenía 27, y viví sola un tiempo en Mezcala, una localidad cerca del lago de Chapala. Vivía ahí porque mi tía se fue a su casa en Ocotlán y quería que le cuidaran esa. Por eso viví ahí por unos meses, y todo bien. Pero hubo una noche en que no sé si decir que solo fue un sueño lo que me pasó. Mi relato no va sobre mi sueño, va más allá de eso. No les estaría contando esto si solo fuera lo que soñé. Pero esa vez me acuerdo que soñé que estaba en el Templo de la Asunción, la iglesia de la plaza principal de Mezcala. En el sueño le estaba ayudando a el sacerdote que no conocía. Al menos en el sueño era una persona distinta. Pero en el sueño le estaba ayudando a guiar a unos niños en unas actividades para pasar el domingo y cosas así. Sin embargo, recuerdo que en el sueño yo debía llegar a la casa porque iba a recibir visitas y no tenía reloj, no tenía teléfono y veo pasando a un niño con un reloj en la muñeca, de esos de juguete, pero que aún así dice qué horas son. Por lo que me agacho y le pregunto que qué horas son. En ese momento, ese niño me voltea a ver de una forma tan horrible, como si la cara se le deformara por el enojo a un punto que es imposible para una persona. Me dice algo, pero no lo escucho. Sonaba como si estuviera debajo del agua o algo así. Por lo que le pregunto, a pesar del susto, que qué horas eran, que no le entendí. Y en eso me toma muy fuerte del brazo, me aprieta y me dice: «Pon atención cuando te hablo». Pero con una voz de un hombre adulto y diciéndome de groserías. En eso me despierto, sudando y asustada, pero entendiendo que era un sueño. No pasaba nada. Me calmé, fui al baño, a la cocina y ahí me empezó a arder el brazo, arriba del codo, tal como si me hubiera quemado con aceite caliente. Corro al baño, me veo al espejo y, en el brazo, tenía la marca de una mano pequeña, de un niño, como si me hubieran apretado fuerte, roja. Yo para ese momento no había olvidado que en el sueño me había pasado lo de el niño, todo lo que hizo. Y no entendí bien qué ocurrió, si fue solo un sueño o algo más. Pasa esa noche en la que no pude dormir. Me puse a ver una película y al día siguiente hablo por teléfono con mi tía. Tenía pendiente de preguntarle algo de unas cuentas, y cuando recuerdo ese sueño, porque iba caminando con el teléfono en la mano por la casa, y pasé por el frente del espejo del baño y en el brazo, aún tenía esa marca. Ya no me ardía como la noche anterior, pero era raro que siguiera ahí. Una mano pequeña marcada, igual que el día anterior, como si apenas me lo hubieran apretado hace segundos. Y en ese momento le conté a mi tía. Ella me dijo al teléfono que le había pasado algo no tan parecido como a mí, pero sí ya 3 veces, que soñaba que ayudaba en esa iglesia, en la misma, que en sus sueños le ayudaba a la gente a lavar unos trastes para una convivencia y que el sonido de los sartenes en el sueño la despertaban, que ella se levantaba asustada, viendo que era un sueño, pero cuando se levantaba al día siguiente o en la noche, veía que en la cocina de su casa todos los sartenes y ollas estaban apilados en la mesa, y eso le pasó exactamente igual 3 veces. Mi tía me dijo que ese tipo de cosas tan extrañas era cada que soñaba con esa iglesia, que no es mala ni nada, pero porque de los sueños con ese lugar lo que ocurría se pasaba a la realidad. Nunca entendimos. Sin embargo, yo no volví a soñar con esa iglesia, y esa marca en mi brazo desapareció al día siguiente. No es la primera vez que le pregunto esto. ¿Usted ha escuchado lo que dicen sobre que no debes preguntar la hora en los sueños? ¿Recuerda incluso haber visto la hora soñando en alguna parte? Cuéntenos. Leonardo Robledo, desde Nuevo León, México,
nos cuenta esto. Trabajé hace varios años en el municipio de Santa Catarina, en una plaza que queda en la avenida Cuauhtémoc, y cuando salía de trabajar a las 11 de la noche, ya que este era un local de tatuajes, nos íbamos juntos al salir, un compañero y yo, en mi auto. Pero una de esas noches que nos fuimos, debíamos conducir para salir a Boulevard Díaz Ordaz. Sin embargo, antes de llegar ahí atravesábamos un cruce de la avenida y las vías del tren. Y esa noche conducíamos despacio. Estaba lloviznando y por ahí siempre ha estado muy oscuro. No había otros autos pasando a esa hora más que nosotros y por eso mismo fue que pudimos ver cómo venía el tren por las vías. Mi amigo fue el que me dijo: «Mira, viene con las luces apagadas y ve el otro, se va a cruzar, pítale». Volteo y veo que el tren viene rápido, y era verdad, tenía las luces apagadas. Veo a otro auto yendo despacio por allá, llegando a las vías, y fue cuando le empecé a alternar las luces altas y las bajas, a sonar el claxon. Mi amigo se bajó del auto porque nos habíamos detenido para que pasara el tren y estaba gritándole que quítese y no sé qué. Me cubrí la cara porque aquel auto no se detuvo y el tren tampoco. Cuando regreso la vista hacia las vías, y viendo de reojo a mi amigo, que noto que él también se volteó, estando afuera del auto como que tampoco quiso ver, me doy cuenta de que ya no estaba el auto. Y no, tampoco estaba el tren. No estaban por ningún lado, ni uno de los dos. Le digo esto rápido a mi amigo, que volteara y él ve. Se acerca a las vías, se asoma a los lados y fue cuando me preguntó que si había escuchado el tren. Y ahí noté que no. De hecho, desde que lo vimos no sonaba el motor, venía a oscuras y en silencio. Y mi amigo se subió muy asustado al auto de nuevo. Yo también tenía miedo, era claro lo que habíamos visto los dos, y también fue claro que vimos algo que ya no pertenecía a este mundo. Quizás se estaba repitiendo algo, no lo sé. Nosotros nos fuimos de ahí, muy impresionados, repitiéndonos que si habíamos visto lo mismo los dos. Fue esa noche, platicándolo con mis papás, que recordé que hace muchos años ahí hubo un accidente muy horrible de un camión urbano que quiso ganarle el paso al tren, en esa parte específicamente. Y no lo logró. Falleció mucha gente ahí. Y años después volvió a pasar algo parecido. Eso ya no se dijo en las noticias y no he sabido de que se haya llevado algún auto, como el que vimos esa noche. Pero claro, como hay cosas que no se alcanzan a cubrir en las noticias, puede ser que sí haya pasado también. Lo que sí tengo claro es que esa noche vimos un tren pasando y un auto que apenas cerramos los ojos ya no estaban. Esa noticia usted puede encontrarla como el trenazo de Santa Catarina. Fue en diciembre del año 2000. Una completa imprudencia que terminó con la vida de 18 personas. Lamentable. Y le confirmo, sí he escuchado por esa parte específicamente sobre más accidentes parecidos, iguales, de gente que quiere ganarle el paso al tren. Entonces no dudo que este tipo de cosas se sigan repitiendo, en este tiempo que ya no pertenece al tiempo en el que ocurrió, pero de alguna forma se juntan de nuevo. Quizás, como no se supo de esa noticia, la del auto, sea una forma de quien sea o lo que sea, demostrarnos que eso ocurrió. Una falla en el tiempo, quizás, una repetición que ya no corresponde a este presente. ¿Qué piensa? Sonia Velarde, desde Luisiana, Estados Unidos, nos cuenta esto. Vivimos mi esposo y yo rentando una casa pequeña en Luisiana. Aún vivimos aquí, pero ya en casa propia. Sin embargo, lo que les quiero contar hoy es algo que nos pasó cuando estábamos en aquella casa. Algo que a día de hoy no sé si decir si fue una falla en la realidad o qué. Mi esposo perdió sus copias de las llaves de la casa. No habíamos tenido tiempo para ir a sacar unas nuevas. Yo tenía vacaciones de mi trabajo en ese entonces, por lo que lo esperaba sin problema a la hora que llegara y le abría la casa, claro, con mis llaves. Por eso, siempre que lo despedía en la puerta, él me pedía que cerrara con seguro apenas cerrara la puerta, y fue así nuestra rutina por una semana más o menos, en lo que sacó sus copias.
por lo que una mañana se fue a trabajar. Lo acompañé a la puerta, como siempre. Yo saldría con una amiga y por eso cuando cerré con llave me metí a bañar rápido. Quizás fueron apenas 3 minutos desde que entré a bañarme que escucho que mi esposo me grita desde afuera de la puerta del baño que ya se va, que no se me olvide cerrar cuando saliera de bañarme. Claro que esto me asustó por varias razones. Una fue el grito repentino, afuera de la puerta del baño. La otra es que no tenía idea de qué hacía dentro de la casa de nuevo. Y la más importante, cómo entró. Quizás había encontrado sus llaves, pero le grito algo molesta que me había asustado, que viniera. Lo escucho, solo abrir la puerta del baño y preguntarme que qué pasó. ¿Cómo que qué pasó? Me asustaste. ¿Cómo entraste? ¿Encontraste tus llaves? No me vuelvas a asustar así. Y él me responde: Amor, pero si tú me acabas de abrir. Fui a buscar una memoria al cuarto y no vi para dónde te fuiste. Supuse que ya habías entrado a bañarte porque cuando me abriste ya tenías la regadera abierta. Cuando lo escucho decir esto, sabía que me estaba diciendo la verdad, pero aún así le digo que no era cierto. Yo apenas cerré con llave, me vine a bañar. Tenía prisa, no le abrí yo. Pero él me estaba diciendo que sí, que había sido yo, que no le dije nada cuando supuestamente le abrí. Él sentía que me había enojado con él por cómo lo veía, que me juraba que yo le había abierto la puerta, porque escuchó las llaves, que las había dejado pegadas en la puerta, cosa que yo nunca hacía. En ese instante me salí del baño. Me dio tanto miedo escuchar eso que para nada se me pudo haber pasado algo así. Fueron minutos solamente como para pensar que todo eso pasó en menos de los minutos que tenía bañándome. Y me esperó. Me fui así, con el cabello mojado, a casa de mi amiga, y no quise estar en la casa sola por unos días. Yo no tengo idea de quién o qué se hizo pasar por mí esa mañana. Mi esposo dice que quizás fue una parte de mí que a lo mejor sabía que necesitaba de mi ayuda y fue a hacerlo, sin que yo saliera del baño. Pero a mí se me hace muy descabellado. Creo que lo dice para calmarme. Y si alguien sabe de esto, me gustaría leerlos. Ya no vivimos ahí, pero siempre tengo miedo de que nos vuelva a pasar. Recuerde seguirme en mi Instagram. Estoy publicando adelantos de los lugares a los que hemos estado yendo para grabar en Misterios de la Fogata. Me encuentra como @alan.salas, A después de la primera S. El enlace junto a las redes sociales de este canal los tendrá como siempre en el primer comentario o en la descripción. Nos vemos por allá. Gracias. Y ahora, una persona que prefiere mantenerse anónima desde Perú nos cuenta esto. Sinceramente, solo quiero mantenerme anónimo porque me gustaría platicar esto sin que piensen que estoy loco, que consumo alguna cosa cuando no es así. Comento frecuentemente en el canal, entonces pues no me quiero arriesgar. Sé que la gente respeta en este espacio, pero igual me da en parte vergüenza que piensen algo así de mí. Mi relato es corto, pero nunca me quité esa impresión. A partir de ese día vivo con eso, con ese miedo. Y es que una noche, en mi casa, estaba acostado, viendo videos en el teléfono y aún no me daba sueño, por lo que aproveché para ir al baño, tomar agua para no levantarme más noche. Y cuando voy al baño, tomo agua en la cocina, regreso por el pasillo, entro un poco al baño para tomar la puerta y cerrarla cuando veo que en el espejo algo raro pasaba. Veía como si mi reflejo no estuviera invertido, por lo que me asomo un poco más para ver bien y, en efecto, mi reflejo no estaba invertido. Enciendo la luz y me estaba viendo de espaldas. Podía ver mi espalda en el espejo. Por automático o no sé, volteo hacia atrás de mí. No sé qué esperaba ver, pero no había absolutamente nada. Giro de nuevo al espejo y ahí estoy, de espaldas. Solo que en ese momento, no sé si de la impresión o qué, pero me empecé a sentir muy mal, muy cansado. Quería acostarme, era en lo único que pensaba ahora. Y antes de apagar la luz me seguía viendo, moviéndome en el espejo, pero de espaldas, siempre de espaldas. Era tan impresionante eso para mí. Cuando me acosté me sentía tan fatigado. Apenas me tapé me quedé dormido. Y al día siguiente todo fue normal.
La verdad me dio mucho miedo asomarme de vuelta al espejo, pero ya todo estaba como si nada. No le platiqué a mis papás esto porque iban a pensar que estaba consumiendo algo, cuando no he probado nada. Con los años no dejaba de darle vuelta a ese asunto. Fui incluso a terapia porque ya hasta me costaba verme en los espejos. Fue algo simple quizás para algunos que estén escuchando esto, pero vivirlo ya es otra cosa. En terapia todo estaba en orden. Igualmente me sugirieron hacerme unos estudios para descartar cualquier cosa. Pero pues no, todo estaba excelente. No había absolutamente nada que me hiciera alucinar este tipo de cosas o ver eso. Entonces jamás entendí qué pasó esa noche, quién estaba viendo a quién. Este tipo de experiencias, ¿dónde se podrían catalogar? ¿Estaríamos hablando de una misma persona? ¿O la misma persona pero en diferentes planos al mismo tiempo? ¿En distintas perspectivas pero en el mismo lugar? Confuso, claro que sí. Y da pie a muchas preguntas, pero ¿usted qué piensa? En lo que los leo, vámonos hacia Estados Unidos. Víctor Camacho nos cuenta esto. En el año 2010 me tocó vivir junto a mi pareja la experiencia más extraña de mi vida. Algo que a día de hoy no nos podemos explicar. Algo completamente imposible, pero sucedió. Los dos somos testigos de eso. Somos de San Bernardino. Tuvimos unas vacaciones en ese año y queríamos conocer varios condados al norte. Entre ellos pasar por el lago Isabela, conocerlo. Por ello, después de varias paradas de varias noches conduciendo por autopista, tomamos la carretera que va para allá, la ruta estatal de California. Y conducíamos de noche cuando mi auto simplemente se apagó a media marcha. Afortunadamente no tuve problema con poder frenar y manejar el auto. No se me bloqueó el volante ni nada. Y sí nos dio un tremendo susto, pero lo controlamos. Nos orillamos a mitad de la carretera que eran las 12 de la noche. No había nada de gente pasando por ahí. Era un lunes, todavía peor. Y pues lo que podíamos hacer era intentar encenderlo de vuelta. Cosa que como que sí quería dar marcha, pero no podía. No sabía qué pasaba. Revisamos nuestros teléfonos, pero no había señal. Y mientras mi novia caminaba un poco más adelante, luego para atrás, buscando si podía encontrar un poco de señal en su teléfono. Yo revisaba con una lámpara el motor, pero no encontraba nada raro. Y los dos íbamos viendo el teléfono minuto a minuto, para ver si de pura casualidad llegaba algo de señal. Por eso notamos que a la media hora venía pasando un auto. Le hacemos la parada, yo mostrando el triángulo que se pone en la carretera para avisar que hay un auto detenido más adelante, y se orilla. En este coche venía una señora, quien nos preguntó que qué le había pasado al auto. Ya le dijimos que simplemente no daba marcha, cuando ella nos dice, sin más, que era la batería del auto. A mí me había pasado anteriormente esto y a cómo sonaba y se comportaba el auto cuando intentaba encenderlo. No parecía ser cuestión de la batería, pero igualmente le pedí si podía pasarnos carga a través del cable. Y mientras ella acercaba su auto, yo intenté encenderlo de nuevo, pero ahora no daba nada. No sonaba siquiera el chispazo de la batería. Era como si se hubiera quedado por completo sin carga. Esta mujer conecta su auto con el nuestro, y esperamos unos minutos, en lo que platicamos con ella de que de dónde era, para dónde iba tan tarde, y nosotros le contamos de nuestras vacaciones. Y cuando pasan, yo creo que menos de 20 minutos, lo intentamos de nuevo. Le doy marcha y el auto enciende, sin problema, como si nunca se hubiera apagado. Le agradecemos mucho a la mujer y le queríamos pagar algo, pero no nos dejó. Solo nos dijo que condujéramos con cuidado, que de igual forma no había problema. Ya casi amanecía y comenzaría a pasar más gente por ahí. Le decimos que sí, que gracias, pensando en que, pues no, faltaban aún varias horas para que amaneciera, pero se agradecía mucho su ayuda. Subimos al auto y mi novia me sujeta del brazo. A mí me asusta mucho que haga esto y me enseña el teléfono, diciéndome que eran las 5:30 de la mañana. Yo lo veo, saco mi teléfono y también veo la misma hora. Me acuerdo perfectamente, eran las 5:36 a.m.
Íbamos conduciendo muy alterados porque, por más que lo pensáramos, no tenía ni un sentido que hubiéramos estado ahí tantas horas. Cuando les digo, fue a la media hora que los dos vimos, cuando llegó esa mujer a ayudarnos, a las 12:30, y que pasaran tantas horas nosotros con ella parados en apenas una conversación no tan larga, no tenía sentido. El ver cómo amanecía mientras conducíamos, asustados, en la carretera, fue tan tétrico. Era la primera vez que me daba miedo que estuviera amaneciendo. ¿Dónde habíamos estado durante esas horas? Los dos estuvimos juntos. ¿A dónde se fue ese tiempo? Hay ocasiones donde los fallos en el tiempo se hacen tan evidentes como en estos casos. Suceden seguido, incluso en el metro. ¿Por qué cree que pase? ¿Ya escuchó esas historias en el canal? Y hay otras teorías solo para este caso que van hacia abducciones, por la sensación y hechos de perder esas horas. Pero ¿usted qué piensa? ¿Una falla en el tiempo? ¿En la realidad? Y cuéntenos, ¿ha tenido alguna experiencia así? Incluso si la escribe en los comentarios, se pueden incluir en las próximas entregas, así que los estaré leyendo. Siempre es un placer. Gracias de antemano. No olviden visitar Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal que le aseguramos. Tenemos casos y visitas a lugares muy interesantes. El enlace de todas formas lo tendrá en el primer comentario. Y las redes sociales de este canal. Síganos por allá, que le ofrecemos contenido también por esos medios. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.